Ahora, cuando con mi fotógrafo fuimos a almorzar en el cafetín que tenía el diario La Prensa, al cual pertenecía el diario Última Hora. Y en ese afán estaba yo con el fotógrafo que me había acompañado a una serie de notas. Bueno, y me dijo: oye, ¿por qué no nos vamos al estadio? Hoy día juega Perú-Argentina. Bueno, entonces, ni hablar. Hicimos ese propósito, salimos como a las 3 de la tarde, escuchen bien, ¿no? Porque el partido empezaba a las 3:30. Fácil, llegamos, y nada más que presenté mi carnet para ingresar a lo que, por la puerta 4, que era la de ingreso de los periodistas. Los dos ingresamos, y como ya no había virtualmente un lugar donde acomodarnos, nos pusimos en la parte cercana a la tribuna de Occidente, en aquello que le llamaban la Perrera. Y era aquel lugar donde la gente iba, bueno, porque había validado el gol, luego da marcha atrás y lo invalida. Eso generó entonces la tragedia. La tragedia vino porque se aceleró cuando de la tribuna Oriente,
escuchen bien, de la tribuna oriente sale Víctor Melasio Vázquez para tratar de agredir al árbitro porque lo consideraba como el culpable de estas circunstancias que iba a impedir la presencia del Perú en las Olimpiadas de Tokio. Él estaba acompañado de otro, pero a Melasio Vázquez, que era para más señas, era un portero de un prostíbulo de Lima. Era un hombre regordete, muy conocido en Breña, donde vivía, porque no era muy santo, que digamos. Eso está bien relatado en el libro El Gol de la Muerte, de Efraín. Bueno, y lo lanzan al suelo y le caen encima. Los policías lo agreden en el suelo y eso enervó más el ánimo de los asistentes. Quiero decir que cuando empiezan los de la tribuna norte, los que también tenían una perrera, empiezan a amacar la malla olímpica que daba a la tribuna norte, entonces recién empieza a tomar verdaderamente su primera esposo, la tragedia del estadio, porque ya estaban a punto de entrar al estadio, a la cancha, unos 3.000 personas que estaban en esa perrera. De modo que ahí es donde Azambuja ordena lanzar las bombas a las tribunas para dispersar a la gente que además estaba haciendo coro para una presión para hacer una protesta contra el árbitro Pasos. Cuando se produce la estampida a raíz de las bombas, las puertas estaban cerradas, no porque lo hubiera dicho o hubiera ordenado la policía, como hay una versión, sino porque los empleados del estadio, encargados de custodiar las puertas, las cerraron para evitar de que entrara gente y ellos ir a ver el fútbol. De modo que muy buena parte de la tragedia, digamos un 60%, se la llevan, de la responsabilidad de la tragedia se la llevan los empleados del estadio que cometieron esa barbaridad. Yo vi cientos de cadáveres en la puerta 16. Les digo con absoluta seguridad que no vi una gota de sangre en medio de esa el cerro que había de cadáveres. ¿Por qué? Porque la gente se había lanzado con el propósito de salir del estadio, pero fueron llegando por la puerta 16, ¿no? por el túnel que da a la puerta 16 de salida, pero como estaba cerrada, entonces la gente fue yendo hacia la muerte segura. Ya no había nadie que pudiera decir, ya no venga, no, sálvense, porque aquí es la muerte segura. Entonces fueron rellenando un enorme espacio donde cientos de personas murieron. Repito que yo no vi una gota de sangre porque todos murieron apretujados, todos murieron asfixiados. Muy buena parte también falleció a causa de los gases. Yo vi cientos de personas que las traían al centro del campo y dio la casualidad que entonces yo ya vi el asunto desde el punto de vista periodístico y me quedé. Me quedé entonces para averiguar cómo había sido la tragedia. Y empecé, por suerte mío, había un diputado que yo entonces para última hora yo era redactor parlamentario. Me valí de él para ir juntos y averiguar y constatar que había una serie de deficiencias. No había sino un teléfono para llamar a la ambulancia, a la asistencia pública, a la policía. No había nada, no había
esta es otra cosa de las grandes falencias que tenía el Estadio Nacional en esa época. Una vez que terminé mi labor, entonces fui a la tribuna de Occidente y me encuentro con que los jugadores estaban dispersos, argentinos estaban dispersos. Los peruanos sí ya habían salido porque contra ellos no hubo ninguna acción que tomaran en el momento que salieron del campo. Pero quiero también decir que cuando termina el partido y empieza el asunto de la tribuna norte, hacia la tribuna sur, por donde iban a salir los dos equipos, ¿no? Deciden salir los dos equipos fuera de la cancha rumbo a los camerinos que estaban en la parte baja de la tribuna sur. Y ahí hubo un asunto que causó parte de la tragedia, porque el capitán del equipo peruano, cuando vio que la gente estaba lanzando objetos, dio marcha atrás y volvieron todos los jugadores peruanos y argentinos a los que estaban confundidos, todos iban a salir juntos. Yo creo que si en ese momento salen todos, se hubiera evitado los 300 muertos, 300 y pico de muertos, porque confundidos como estaban, la gente no hubiera hecho, ¿no?, la pedrea o en fin, ¿no? Pero tampoco hubo policías que acompañaran a los dos equipos, como ahora, por ejemplo, que acabamos de ver en este asunto del River Boca, en donde ha sido castigada el estadio de Boca. Los policías hicieron un callejón poniendo sus escudos. En esa época tampoco tenían escudos los policías, ni tenían equipos antigases. De modo que todo esto trajo como consecuencia la tragedia. Pero quiero ir más allá, y creo que aquí termino. Quiero ver el trasfondo político de la tragedia. No es cierto, como dijo el juez Benjamín Castañeda Pilopais, que lo cita muy bien Efraín, no es cierto que había habido una conjura. Hay una palabra que, ahí está, siniestra conjura que se produjo y que causó la tragedia. Yo dudé mucho de la versión del juez, porque lo conocía. Él era sanmarquino como yo, y él se despachaba pues en un juzgado de instrucción, llamado antes así, era pues instructor, pero era fanático de jugar básquet. Y nosotros teníamos ahí en la esquina de Cotabamba, con el parque universitario, había el gimnasio universitario, que había sido fundado en 1924. Bueno, y ahí, cada vez que él tenía un tiempito en su despacho judicial, inmediatamente iba a jugar con nosotros, partido de fulbito, o él iba a ensayar, pero poco le teníamos mucha consideración, porque era medio rayado. Ese era el concepto que se tenía de él, ¿no? Cuando él habla de siniestra conjura, tampoco le tomaron mucha certeza de sus palabras. Pero había, como digo, un trasfondo político que devino en la tragedia. El gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que había nacido de un supuesto golpe de Estado del año 62, el 18 de julio del 62, de la Fuerza Armada, primer golpe de Estado institucional de la Fuerza Armada, porque en ese momento el que dio el golpe fue el presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, que tenía a 3 comandantes generales de cada una de los institutos armados, es decir, general Lindley del Ejército, Torres Matos de la Marina y Mario Castro
de la aviación. Entonces los cuatro dieron el golpe de Estado. Pedro Vargas Prada, perdón, Pedro Vargas Prada. No fue sí. Nicolás Mitre, sí. Pérez Godoy era el presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Bueno, y entonces, ¿qué había pasado con Belaúnde? Que asume el poder ganando las elecciones en réprise, es decir, luego de anularse las elecciones del año 62, con otras reglas electorales mucho más avanzadas, ¿no? Muchas de ellas dictadas por quien era el presidente de una comisión de juristas, nadie menos que Javier Alba Orlandini. Pero las reglas electorales fueron muy avanzadas y modernizaron el aparato o el escenario electoral. De ahí es donde termina la vida, por ejemplo, de la libreta electoral, que yo sí llegué a usar. Y entonces empieza un cuerpo único que era donde uno votaba y constaba el voto. Bueno, entonces, aparte de eso, llegó al poder Belaúnde del brazo de la democracia cristiana, que bajo la égida, bajo la jefatura de Héctor Cornejo Chávez, que había en las elecciones del 62 había sido candidato presidencial con muy baja votación, menos de 50.000 votos contra 700.000 que obtuvo Aya y 650.000 Belaúnde. Entonces llegan a un acuerdo entre Belaúnde y Cornejo y hacen la alianza APDC, y se formula un plan conjunto de gobierno entre cuyos postulados estaban hacer inmediatamente la reforma agraria y recuperar la brea y pariña, que había sido una de las vergüenzas más grandes que tenía que afrontar el Perú, porque en 1920 la London Pacific cedió a la Standard Oil, le cedió sus derechos, pero contra la Constitución. La London cedió el suelo y subsuelo de Talara. Entonces, de modo que cuando la Standard Oil toma, a través de la International Petroleum Company, toma Talara, se creyó dueña del suelo y subsuelo. Y de acuerdo a las constituciones que han regido al Perú, nunca, nadie es dueño de las riquezas sino el Estado. Que le dan en concesión es otra cosa. Bien, es más, el gobierno de Leguía cometió la torpeza increíble de haber sometido a arbitraje de su majestad británica este diferendo entre el Perú y la London Pacific luego de la Standard Oil. Y naturalmente que la justicia internacional le dio la razón a la London y se quedó entonces la Standard Oil con la posesión del suelo y subsuelo, que era el petróleo y todo lo demás que pudiera encontrarse ahí. Bueno, toda esta circunstancia la viví cuando el famoso debate petrolero que empieza en 1959 y que capitanea en la Cámara de Diputados el diputado Benavides Correa. Alfonso Benavides Correa batalló a favor de la recuperación de la brea y pariña. Y entonces, pero el gobierno de Belaúnde entonces incumplió su promesa de reforma agraria, su promesa de recuperar el petróleo, se dividió el partido inmediatamente de llegado al poder. Y la última de una serie de epidemias, digamos, llegó con la famosa tragedia
del 24 de mayo de 1964. Esto debilitó tanto al gobierno de Belaúnde que los errores siguientes nada más que devinieron en el golpe de Estado del 3 de octubre de 1968. Muchas gracias por escuchar.